Bueno, el objetivo de esta primera ponencia es hacer un balance sobre los estudios de desarrollo territorial y de dinámicas territoriales rurales. He titulado la ponencia El giro territorial porque quiero enfatizar el asunto de que en los últimos años un gran número de trabajos, un creciente número de trabajos están enfocados en el territorio. Y esto no significa solo un nuevo tema, significa una nueva manera de mirar el mundo rural, significa una nueva manera de organizar las políticas rurales, significa también una nueva manera de organizar el conocimiento. Si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Bueno, lo primero que hay que decir es que el giro territorial es un fenómeno que no se limita a las ciencias sociales. También encontramos un giro territorial en políticas de desarrollo y también encontramos un giro territorial en las reivindicaciones de los movimientos sociales latinoamericanos. Creo que estas son tres esferas que están interrelacionadas entre sí, por eso he puesto los tres círculos juntos. Unas influyen a la otra, aunque en esta ponencia voy a centrarme exclusivamente en el primero de estos ámbitos, en los estudios rurales, aunque es evidente que existen relaciones e influencias entre los tres. En esta ponencia no puedo entrar a detallar la manera cómo desde el Estado se ha asumido el giro territorial y lo que esto supone en cambios de políticas y estrategias de intervención. Hacer esto supondría una ponencia en sí misma, pero es importante tener en mente que el giro territorial es un diálogo de ida y vuelta entre el mundo académico y las políticas públicas. Los estudios que veremos más adelante se llevan a cabo en un contexto de relaciones con el Estado y con las agencias internacionales de cooperación, que muchas veces marcan los sesgos e intereses de los propios estudios. También es importante señalar que el giro territorial no se limita a los estudios rurales. Con mayor o menor intensidad está presente también en otras ciencias sociales. En arqueología, por ejemplo, en los últimos años se habla de arqueología del territorio, como uno de los campos en auge tras el declive de la arqueología procesual. También en historia y en otras disciplinas el territorio tiene cada vez más importancia en las reflexiones académicas. El segundo punto a resaltar es que el giro territorial no es un fenómeno solamente peruano. Es parte de un proceso transnacional de reflexión sobre el mundo rural que encontramos en otros muchos países y en el que también participan los organismos multilaterales y agencias de cooperación. Este tema estará presente en varios de los trabajos que se presentarán aquí en estos días sobre Ecuador, Costa Rica, Guatemala y otros países, lo que nos permitirá ver la dimensión regional de este giro territorial. Entonces, el objetivo de esta ponencia es entender las raíces y características del giro territorial peruano y analizar qué supone y qué trae de nuevo para los estudios del mundo rural. En el campo del desarrollo rural, lo territorial, más que un programa o un marco teórico específico, es un enfoque. Un enfoque que nace de la constatación del fracaso de maneras anteriores de enfocar la lucha contra la pobreza. El crecimiento basado en sustitución de importaciones, las reformas agrarias, la revolución verde, las estrategias de hiperfocalización de programas sociales en los años 90. Esto no quiere decir que todas estas políticas fueran un fracaso absoluto, sino que por las razones que fuera, y sobre esto hay muchas teorías diferentes, no supusieron el cambio cualitativo en las condiciones del mundo rural que sus promotores pretendían que tuviesen. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta finales de los años 80, los estudios rurales peruanos se basaban en tres ideas fuerza. La centralidad de la comunidad campesina, que era entendida como la unidad básica de análisis y el principal referente identitario y social del mundo rural. La importancia de los elementos culturales de larga duración, que diferenciarían el mundo rural peruano de otros espacios rurales. Y como tercera característica de los estudios de los años 70 y 80, o hasta los 70 y 80, una visión negativa de las ciudades que eran presentadas como nuevos extractores de la riqueza y de la rentabilidad del campesinado rural. Esta mirada en términos de autenticidad y oposición campo-ciudad estaba muy influida por los proyectos políticos de la izquierda peruana. La idea de fondo era lo que podemos llamar el paradigma de la excepcionalidad. Es decir, la idea de que el mundo rural peruano era un caso aparte, diferente a otros espacios rurales de América Latina. Ya fuera por motivos históricos o antropológicos, el Perú y por extensión los Andes se consideraban un mundo distinto. La idea de que el mundo rural peruano es esencialmente distinto tiene un profundo arraigo, tanto en la conciencia popular como en el mundo académico. Es una tradición en cuya construcción han participado intelectuales peruanos y andinistas extranjeros. Un ejemplo es la obra de Javier Pulgar Vidal, considerado el fundador de la geografía científica peruana. Las teorías de Pulgar Vidal son muy conocidas. Básicamente se trataba de sustituir los conceptos geográficos procedentes de la tradición académica occidental por las categorías propias diseñadas ad hoc para el análisis de la geografía andina. Tenemos en la diapositiva sus famosas ocho zonas climático-ecológicas.
La idea de que la geografía andina impone condiciones particulares a las formaciones sociales también está presente en la obra de John Murray. Murray es un antropólogo y arqueólogo ocasional que parte de las fuentes de la historia colonial temprana para desarrollar una teoría de larga duración sobre la relación entre geografía y sociedad en los Andes. El eje del argumento de Murray es la existencia de un modelo andino, es decir, propio, singular y diferente del control del espacio, que se habría ido construyendo desde los tiempos prehistóricos hasta la llegada de los europeos. Es lo que Murray llama el control vertical del espacio. Este modelo sería una respuesta local, andina, a un ambiente geográfico singular, marcado por la existencia de un gran número de microclimas y nichos ecológicos en espacios geográficos relativamente reducidos. Siguiendo esta línea, otro autor importante es el geógrafo francés Olivier Dufour, quien centra su trabajo en lo que llama el proceso de desvalorización del espacio andino, iniciado en la colonia y acelerado en las últimas décadas, a medida que el centro de poder político del Perú se traslada a la costa. Este proceso de desvalorización sería el resultado de una creciente marginación de la población andina y una ceguera de las élites nacionales respecto a la potencialidad y singularidad del mundo, del modo de vida andino. Estos trabajos son la inspiración de muchas políticas de desarrollo hasta los años 70 y 80. En los años 80, además, reciben el refuerzo de la experiencia del fracaso de la reforma agraria, que es leído como una reafirmación de la centralidad de la comunidad campesina y de las estructuras de larga duración en el mundo andino. La situación comienza a cambiar a finales de los años 80, cuando empiezan a aparecer en Perú los primeros trabajos de la llamada nueva ruralidad latinoamericana, corriente que supone un salto cualitativo en el enfoque de los estudios sobre el mundo rural, introduciendo nuevas metodologías y nuevos temas de discusión. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La nueva ruralidad es un esfuerzo interdisciplinario por dar cuenta de las transformaciones que el mundo rural latinoamericano experimenta desde finales de los años 70. En el Perú es el primer paso en la superación del paradigma de la excepcionalidad. Su origen como corriente académica está relacionado con la emergencia de la globalización como fenómeno transnacional, que trastoca los paradigmas nacionales de desarrollo. En el plano económico, coincide con un cambio profundo en las relaciones entre campo y ciudad. El incremento de la demanda urbana y la mejora de las comunicaciones dinamizan el mundo rural y abren nuevas oportunidades. Las fronteras culturales se desdibujan y tienden a homogeneizarse. En el caso peruano, un tema central son las diferencias regionales, que se hacen más evidentes con el proceso de modernización. Mientras algunas regiones, sobre todo en la costa, experimentan cambios profundos, otras permanecen estancadas. Un autor clave en este momento, a mediados de los años 80, es Jean-Paul Deleuze, otro geógrafo francés, cuyo trabajo plantea la necesidad de analizar la manera en que las dinámicas sociales, económicas y políticas interactúan con la geografía, dando lugar a sistemas espaciales que pueden traducirse en forma de mapas y diagramas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está un ejemplo de un sistema espacial. El resultado de esta corriente es la publicación en los años 80 y principios de los 90 de un gran número de atlas regionales, centrados en lo que se llaman las estructuras elementales del espacio. Acá está un ejemplo tomado del Atlas Regional de Cusco. Estos atlas son parte de un auge general de la cartografía aplicada al desarrollo. Su publicación coincide con un esfuerzo por parte del Estado peruano por mejorar la información disponible sobre el mundo rural. En los años 90 comienzan a aplicarse de manera regular encuestas de hogares y pobreza, al tiempo que se elaboran mapas más precisos sobre necesidades insatisfechas, sobre educación rural, sobre infraestructuras y sobre otros temas. El mayor nivel de desagregación de la información permite matizar las representaciones clásicas, basadas en la idea de una sierra uniformemente pobre y una costa rica. El resultado es una imagen menos homogénea del país. La idea de macrorregiones naturales, con trayectorias circulares inmutables, se matiza con la evidencia de trayectorias diferentes en entornos relativamente cercanos. Esta nueva imagen del país, más compleja y matizada, hace que las preguntas de investigación se desplacen, alejándose de las grandes miradas de conjunto y centrándose cada vez más en las condiciones meso y micro, que explican los resultados diferentes dentro de un mismo entorno geográfico. Las preguntas que surgen entonces son: ¿por qué unas regiones reducen la pobreza por encima de otras? ¿Por qué estos comportamientos parecen tener una persistencia en el tiempo que va más allá de eventuales coyunturas? Una respuesta apunta a la importancia de las relaciones que establecen entre sí
los actores de cada territorio. Mazurek postula la existencia de lo que denomina dinámicas regionales de pobreza en los años 90, esto es, conjuntos de factores articulados entre sí que determinan resultados desiguales en las políticas de desarrollo y según las regiones. En general, los estudios de nueva ruralidad han sido criticados por su excesivo énfasis en lo nuevo, que habría llevado a perder de vista procesos de larga duración. Sin embargo, en Perú suponen una renovación conceptual y un cambio de paradigma. Permiten dejar atrás la idea de la excepcionalidad andina y empezar a pensar el problema agrario dentro del contexto latinoamericano. La nueva ruralidad apunta a elementos centrales para el giro territorial. Rompe la brecha entre lo urbano y lo rural y enfatiza la necesidad de mirar de manera compleja los procesos de articulación entre economía y sociedad. De hecho, muchos de los autores de la nueva ruralidad serán parte del giro territorial en los años 90 y principios de 2000. Pasamos a la siguiente diapositiva. El giro territorial comienza en los años 90 y tiene su momento clave entre 2002 y 2004, cuando se publican varios textos que inmediatamente se convierten en referentes teóricos. Desde entonces, la idea de desarrollo territorial rural se asume por organismos internacionales como el Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, etc. También se incorporan las estrategias nacionales de desarrollo rural y los lineamientos de la cooperación internacional. Esta consolidación está relacionada con varios factores. Por un lado, son importantes los cambios políticos que se producen en muchos países. La descentralización y el fracaso de los programas de focalización de lucha contra la pobreza son otros factores que intervienen. Pero también se trata de una evolución que está relacionada con los cambios profundos en la forma de percibir el mundo rural. Algunos de estos cambios habían sido apuntados ya por la nueva ruralidad que se convierte en el soporte teórico del desarrollo territorial, por lo menos en los primeros años. También son importantes los enfoques alternativos de desarrollo que cuestionan el modelo estrictamente productivista que hasta entonces había inspirado las políticas rurales. Las ideas de desarrollo sustentable y desarrollo humano ponen en la agenda nuevos temas, como los derechos de ciudadanía, el respeto a la diferencia y la equidad de género. En el caso peruano, otro vector que confluye en los estudios de desarrollo territorial rural son los estudios regionales de los años 90, que conocen un gran éxito en esos años. El enfoque de desarrollo territorial rural aspira a ser un marco de análisis para los cambios del mundo rural y al mismo tiempo un modelo de intervención para propiciar cambios en favor del crecimiento y la inclusión. En una perspectiva de largo plazo, puede ser visto como un esfuerzo por recuperar la escala meso, la escala intermedia, en el planeamiento y ejecución de políticas de desarrollo. El eje es la idea del territorio entendido en tres sentidos. Territorio como fundamento de la identidad individual y colectiva, territorio entendido como escenario de las actividades cotidianas de la población rural y territorio entendido como ámbito para las políticas públicas de lucha contra la pobreza. De esta triple dimensión del territorio derivan tres conceptos centrales en el marco teórico del desarrollo territorial rural: identidad territorial, dinámicas territoriales y gobernanza de los territorios. La base conceptual del DTR está en los estudios de nueva ruralidad. Con su apuesta por el territorio como eje del desarrollo, el DTR se aleja de los enfoques macro, basados en los proyectos nacionales homogéneos. También se aleja de la tendencia de los años 90 a focalizar las intervenciones de lucha contra la pobreza en un nivel micro, con pequeños proyectos de escala comunal. La propuesta de DTR apunta a reforzar lo que se denomina dinámicas territoriales, es decir, procesos sociales, económicos, culturales y políticos, que se dan dentro de cada territorio, por la interacción de los actores que viven en ellos. Dinámicas territoriales. Estas dinámicas territoriales son consideradas la clave para la reducción de la pobreza. En el plano político, el enfoque de desarrollo territorial rural asume el binomio mercado-democracia como elemento central para el desarrollo rural. Esta apuesta hace que el DTR haya sido acusado en ocasiones de ser un enfoque reformista de transformación. Lo aleja también de otros enfoques alternativos de desarrollo. Igualmente, el DTR apuesta por superar la rígida división entre lo rural y lo urbano que caracteriza las intervenciones de los años 90 y por una intervención multisectorial coordinada. Pasamos a la siguiente, por favor. Para el caso peruano, un punto de partida para estudiar las dinámicas territoriales es el trabajo de Javier Escobar y Carmen Ponce sobre los cambios producidos en tres variables centrales del desarrollo: crecimiento económico, evolución de la pobreza y equidad económica.
Comparando estas variables entre 1993 y 2008, que son los mapas que están en la lámina, encontramos que 89 provincias tienen resultados positivos en términos de crecimiento, reducción de pobreza y distribución del gasto. 42 provincias tienen crecimiento y mejor distribución, pero sin reducción de pobreza. Y 35 provincias tienen una distribución de gasto por cápita mejor, pero sin crecimiento. Más que el dato concreto de cada una de las provincias, lo interesante del mapa es ver cómo existen historias diferentes, incluso en contextos geográficos similares. Estos resultados muestran la diversidad de historias provinciales. Enfatizan el punto principal del enfoque de desarrollo territorial rural, la existencia de clases diferentes entre sí, con procesos y resultados distintos. Pasamos a la siguiente. Veamos dos casos. Para empezar, Jauja, un territorio de tamaño intermedio, con una fuerte identidad cultural y una estructura de propiedad relativamente diversificada. En los años 70 y 80, Jauja era visto como un territorio prometedor, con grandes posibilidades de modernización y desarrollo. Contaba con vinculaciones sólidas con mercados agropecuarios de alta demanda, un capital humano consolidado y con una fuerte tradición de acción colectiva, plasmada en sindicatos agrarios y comunidades campesinas, como la emblemática Mujillauro, que Edgardo Castro Pozo describía como el ejemplo de comunidad andina progresista. Pese a todas estas ventajas, Jauja se estanca entre 1993 y 2005. No solo se estanca, sino que los indicadores muestran una leve regresión en cuanto a ingresos. La excesiva presión ejercida sobre los recursos naturales había llevado a una situación de degradación ambiental y conflicto. La pérdida de capital social, como resultado de la decadencia de las formas tradicionales de acción colectiva, comunidades y sindicatos agrarios, no logra compensarse con el auge de las asociaciones de productores y la vinculación a las ONGs. El resultado es un fraccionamiento social y una escasa capacidad de respuesta de los actores locales, que se pone de manifiesto cuando Jauja pierde su ventaja comparativa tradicional, el rápido acceso al mercado de Lima. Jauja es hoy un territorio en decadencia. No existe un liderazgo claro, mientras se implementan las presiones derivadas de la degradación ambiental. Las nuevas oportunidades generadas por los productos especiales, como la papa nativa, solo alcanzan a unos pocos y no se traducen en un incremento del bienestar. Otro caso interesante de analizar es Cuatro Lagunas, un territorio conformado por 6 distritos de las provincias cusqueñas de Acomayo y Canas. Cuatro Lagunas era visto como un ejemplo de sierra atrasada y refractaria a la innovación tecnológica e institucional. Esta imagen explica que sea una de las zonas de la sierra con mayor intervención de la cooperación internacional en los años 80 y 90. El resultado son varias revoluciones productivas, impulsadas por la cooperación internacional para incrementar los ingresos de la población. Primero se apuesta por la producción intensiva de papa para el mercado regional, aprovechando las tierras ganadas en las lagunas. Pomacanchi llega a convertirse en el segundo productor regional de papa. En una siguiente etapa, el foco está en la siembra de carpas y otras especies para las lagunas, para incentivar la pesca intensiva. Finalmente, en los últimos años, como en otras zonas de la sierra, se produce un crecimiento de la ganadería como principal actividad productiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta sucesión de iniciativas permite varias reflexiones. En primer lugar, pone en evidencia la importancia de negociar por parte de los actores locales las condiciones de la intervención de los actores externos. Pese a su buena voluntad, las revoluciones productivas impulsadas por la cooperación internacional se traducen en fracasos en Cuatro Lagunas y en una degradación de la base productiva local. En otro plano, el caso de Cuatro Lagunas permite ver también que la realidad de la sierra peruana, incluso en zonas pobres y alejadas, dista mucho de la imagen tradicional de un espacio inmóvil. Los cambios de las últimas décadas son el capítulo más reciente de una historia caracterizada por la capacidad de la población local para adaptarse a las oportunidades de cada momento. Esta versatilidad incluye actividades agropecuarias y también actividades de transformación, como la venta de pan, que llega a ser una actividad importante en Pomacanchi a inicio de los años 80. Más atrás en el tiempo, también la producción textil en obrajes como los de Pomacanchi y Sangarará, que sabemos que ocupaban a gran parte de la población local a inicios de la República. Jauja y Cuatro Lagunas son solo 2 ejemplos. Me he detenido en ellos porque son casos que conozco. Pero en los últimos años existen muchos otros trabajos sobre territorios que muestran la diversidad de trayectorias y la importancia de la forma en que se negocia desde dentro de los territorios las intervenciones externas.
Un tema directamente relacionado con esto es el gobierno de los territorios. La preocupación por este aspecto del desarrollo territorial se inicia en los años 80, con una serie de iniciativas pioneras en Hilo, Limatambo, Santo Domingo y otras localidades menos conocidas, como Jaquira, Jarguayo, Coixepata, Castrovirreyna. Desde entonces, los trabajos se han multiplicado. La gobernanza territorial es central, por ejemplo, en los proyectos realizados en los últimos años en el Valle de Rurín, analizados por Ricardo Claverías y otros autores. Estos proyectos toman aportes de la nueva ruralidad, de los estudios sobre ciudadanía y de los nuevos movimientos sociales que surgen en el contexto de la globalización. El desarrollo territorial se entiende como un proyecto basado en la articulación entre instituciones de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. La clave consistiría en generar plataformas interinstitucionales articuladas en cuencas, microcuencas y corredores económicos. También se apuesta por la promoción del asociacionismo entre municipalidades bajo la forma de mancomunidades. Esto supondría un cambio de orientación de la gestión municipal, pasándose de lo que los autores llaman municipios tradicionales a municipios enfocados en la producción. El tema de las mancomunidades está retomado en los últimos años por otros muchos autores. Se ha convertido en un elemento emblemático del desarrollo territorial, a pesar de que existen pocas pruebas de que realmente sea un elemento eficaz para la gestión territorial. Los estudios más bien parecen mostrar que en la mayoría de los casos las mancomunidades tienen un costo de transacción muy alto a nivel económico y político y que tienen grandes dificultades para asegurar su continuidad. Las mancomunidades que prosperan como estrategias de gobernanza territorial son las que están asentadas en proyectos personalistas fuertes, las que tienen líderes claros, o bien las que cuentan con un apoyo continuado de ONGs y otras instituciones que limitan los costos de transacción. Otro campo de estudio se refiere al componente territorial de los conflictos sociales. El tema central aquí son los conflictos mineros y su impacto territorial. Anthony Bevington señala que los conflictos mineros pueden ser vistos en gran medida como conflictos entre visiones diferentes del desarrollo territorial. Son, en palabras de este autor, conflictos sobre cuáles deben ser las bases productivas de un desarrollo territorial, sobre qué tipo de relación debe haber entre sociedad y medio ambiente y sobre quiénes deberían controlar este proceso. En contextos de minería, los actores locales se ven obligados a competir por el espacio físico con un nuevo actor extraterritorial, que dispone de grandes recursos para imponer su agenda. La continuidad de las actividades tradicionales se ve afectada por una menor disponibilidad de recursos clave. La minería modifica también las reglas que regulan el acceso a estos recursos. Entra en juego una nueva legislación sobre la propiedad y los derechos de uso del suelo y el subsuelo. Todo esto supone transformaciones profundas en los territorios y en las relaciones entre los actores. Para Bevington, los conflictos socioambientales vinculados a la minería son la expresión de procesos de desterritorialización y reterritorialización. La dinámica de disputa influye en la manera en que el territorio es percibido por los propios actores. El impacto de la minería facilita la percepción de problemas compartidos, más allá del nivel local o microlocal. Potencia de identidades por afinidad que pueden convertirse a medio plazo en la base de proyectos de desarrollo territorial. Una preocupación constante de todos estos trabajos es la capacidad de los actores locales para negociar los impactos económicos y sociales de las intervenciones externas. Anay Durant, en un trabajo reciente sobre el impacto de la actividad extractiva en la cuenca del río Cenepa, señala la importancia de lo que denomina estrategias de protección territorial, que permiten cambiar el modelo de uso del territorio. Los puntos resaltados son tres: la capacidad de los actores locales para insertarse en redes transnacionales de defensa de sus intereses, la identificación dentro del Estado de potenciales socios favorables a la población local y el uso de un entramado legal internacional y peruano para generar un marco legal favorable a los intereses de la población. En este caso concreto, el que estudia Anay Durant en la cuenca del Cenepa, el resultado es la creación de una zona reservada Santiago-Comaina, con más de 860.000 hectáreas. Una diferencia de este texto de Durant respecto a los anteriores es que el foco está en un territorio de la Amazonía. Esto no es habitual en los trabajos que parten del enfoque de DTR, que suelen centrarse en territorios de la sierra. Más bien, dentro del giro territorial, la Amazonía tiene trabajos que enfocan el tema territorial desde un punto de vista muy distinto. En este caso, la mayor parte de los autores son antropólogos y desarrollan su trabajo en un ambiente que mezcla la sofisticación académica con un intenso activismo social. Los elementos de fondo son dos: la creciente demanda desde los años 90 de las poblaciones indígenas amazónicas por el control de sus territorios y el auge de la antropología amazónica, que se ha convertido en los últimos años en una de las
principales campos de la antropología a nivel mundial. Los estudios sobre territorialidad y dinámicas territoriales en la Amazonía se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, encontramos los trabajos que analizan la manera cómo las poblaciones indígenas construyen y representan sus territorios. Estos estudios muestran una fuerte influencia de la escuela estructuralista francesa. Un autor particularmente importante es Pierre Descola, cuyo trabajo sobre la percepción de la naturaleza por parte de los Achuar marca una tendencia seguida por gran número de antropólogos peruanos y extranjeros. Política geográfica indígena, derivada de las luchas de las poblaciones nativas amazónicas por ver reconocidos sus derechos territoriales. La idea de fondo es que la ciudadanía indígena amazónica solo es posible a partir del reconocimiento de derechos sobre el territorio. Una de las principales herramientas de esta corriente es lo que se denomina mapping back o contramapeo, es decir, la elaboración de mapas alternativos, no oficiales, de los territorios indígenas, con el doble propósito de reflejar las visiones indígenas del territorio y de servir como instrumento en las disputas territoriales. El éxito de esta estrategia se vincula con la creciente politización de las identidades indígenas amazónicas, que se traduce en demandas cada vez más intensas de ciudadanía territorial. La elaboración de los mapas alternativos, vemos algunas fotografías, es posible gracias a la alianza entre poblaciones indígenas y grupos conservacionistas. Los fondos provienen de grandes instituciones financieras multilaterales, especialmente del Banco Mundial, que incorpora el mapeo alternativo como parte de su discurso sobre etnodesarrollo. En el caso de Perú, una de las primeras experiencias de cartografía alternativa tiene lugar en Yamayaca, una comunidad guaruna del río Marañón, en 1996. El proyecto tiene como objetivo elaborar un mapa comunitario que permita enfrentar la presencia de colonos en el territorio guaruna. Ese mismo año se crea el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas del Perú, SIGNA, un consorcio de varias instituciones cuyo objetivo es proyectar estas experiencias de mapeo alternativo a mayor escala. El trabajo de SIGNA tiene ritmos desiguales, que dependen de la disponibilidad de fondos y de las alianzas en cada territorio. En todo caso, cuenta con reconocimiento internacional y con una creciente producción, tanto académica como técnica. El mapa que está a la izquierda recoge los territorios que han sido trabajados por el SIGNA. Aproximadamente 1.500 comunidades nativas han sido reconocidas y tituladas, con una extensión superior a 10 millones de hectáreas. Existen también 5 reservas territoriales que suman 2.8 millones de hectáreas. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo dicho hasta aquí muestra que la producción de trabajos sobre el territorio es cada vez más diversificada en el Perú. La bibliografía compilada para hacer esta ponencia suma casi un centenar de trabajos con distintos enfoques. Para terminar, quiero señalar una serie de temas poco estudiados que pueden orientar la investigación en los próximos años. Un primer tema se refiere a los propios territorios. Pese al auge de los estudios territoriales, existen pocos trabajos que traten de definir de manera explícita qué puede ser considerado un territorio. Verdeguer y Shechman señalan que más que espacios geográficos predefinidos, los territorios son construcciones sociales. Los territorios serían el resultado de la cultura, la historia y las interacciones de sus habitantes, y pueden o no coincidir con límites administrativos. Sobre el papel, casi todos los autores están de acuerdo con esta propuesta. Las diferencias llegan en el momento de plasmar la definición en la práctica de las investigaciones. Aquí encontramos varias soluciones. En algunos casos, la idea de territorio se asimila con los departamentos o regiones, haciendo un enlace consciente con la literatura sobre el proceso de descentralización y regionalización. Este es el caso de muchos de los trabajos influidos por la tradición geográfica francesa. Otros trabajos, como los que hemos visto antes de Cuatro Lagunas o de Jauja, tienen otra entrada. Para estos autores, el territorio se define en la medida que, 1, existe un sentido de identidad compartido y 2, existen dinámicas sociales y económicas comunes. Sin embargo, a pesar de esta propuesta, en la práctica, en los estudios, la mayor parte de las veces, los territorios terminan siendo conglomerados de distritos. En otros casos, el territorio es una provincia o un conjunto de distritos agrupado en una mancomunidad o una asociación de municipalidades. En algunos casos, existe además un referente culturalista que apela a la existencia de una identidad compartida de substrato, que sería la base de la cohesión de las mancomunidades. Es el caso del trabajo de Federica Rávera sobre la Asociación de Municipalidades de la Zona Centro de la provincia de Huancavelica, cuyo elemento unificador sería la cultura Asto. Una línea similar siguen los trabajos del denominado enfoque de desarrollo territorial rural con identidad cultural,
que busca conjugar dos de las principales ideas fuerzas sobre el desarrollo rural de los últimos años: el enfoque territorial y los trabajos sobre reinvención y recuperación de identidades. La definición del territorio es un problema importante para el desarrollo territorial rural, porque condiciona las intervenciones. El problema es que con frecuencia se mezcla el análisis de lo que los territorios son y las consideraciones teóricas sobre lo que los territorios deberían ser. Existe el riesgo de apostar por utopías ilustradas del territorio, sustentadas en teorías fuertemente legitimadas, pero que en la práctica resultan inviables. Un ejemplo es lo ocurrido hace poco con la llamada regionalización transversal. Esta idea parte de las teorías de Pulgar Vidal, que es el primero en promover en los años 70 la idea de que la descentralización del país debería hacerse en base a regiones que incluyan costa, sierra y selva. La idea es posteriormente asumida por muchas ONGs y partidos políticos. La descentralización transversal está en la base de la mayoría de los expedientes elaborados para el referéndum de regionalización de octubre de 2005. Sin embargo, este referéndum es un fracaso. Solo en Arequipa la población vota a favor del proyecto de unión de departamentos para crear regiones. En el resto de departamentos, como podemos ver en la lámina, la regionalización es derrotada por votaciones superiores al 70%. Estos resultados son una llamada de atención sobre los choques que existen entre las visiones ilustradas del territorio, que apuestan por lo que los territorios deberían ser, y la territorialidad realmente existente. Otro tema pendiente se refiere a la revisión de los postulados de la nueva ruralidad, que son el antecedente de los trabajos de desarrollo territorial y que 20 años después son sometidos a un nuevo análisis a partir de los cambios ocurridos desde entonces. Marisa Remy ha señalado la necesidad de reformar los criterios de ruralidad asumidos por las instituciones públicas. La fluidez de las relaciones sociales transforma las relaciones entre campo y ciudad, y la existencia de estrategias de residencialidad complejas hace que los datos rural-urbano oficiales no reflejen bien la realidad. También se considera la existencia de actividades rurales en muchas capitales de provincia, como es el caso de Chepén y su dependencia del arroz. En esta misma línea, un trabajo reciente analiza el papel de las ciudades intermedias en las dinámicas territoriales del sur de Cusco. El caso de Urcos, capital de la provincia de Quipicanchi, es relevante porque permite analizar la evolución de las ciudades intermedias en un contexto de mejora generalizada de las infraestructuras. Los autores señalan que en los últimos años Urcos pierde relevancia en la prestación de servicios y como mercado para la compra de productos de consumo para los pobladores rurales. Su lugar es ocupado por las capitales de distrito, que se convierte en el principal punto de referencia para las actividades cotidianas, y por la capital regional, Cusco, que ahora está mucho más accesible. El resultado es un esquema que potencia el ámbito micro, lo distrital, y el ámbito macro, lo regional, en detrimento del nivel intermedio provincial. Ya para concluir, volvamos al cuadro que presentábamos al inicio. Todo lo que he dicho en esta ponencia muestra la diversidad de enfoques que caracteriza el giro territorial peruano. El debate sobre lo territorial y su importancia para el desarrollo rural sigue abierto, dando origen a nuevos trabajos cada vez más sofisticados. Por otro lado, como dije al principio, el giro territorial no solo afecta al mundo académico. Cada vez más, el enfoque territorial está presente en las políticas públicas, lo que supone un reto. Se trata de una manera diferente de pensar el desarrollo rural, que abre nuevos espacios profesionales que comienzan a ser disputados por geógrafos, ingenieros, sociólogos, profesionales del desarrollo, abogados, cada uno con su propio bagaje profesional y su propia concepción de lo que el territorio es y lo que el territorio debe ser. El giro territorial también supone un cambio en la manera en que el Perú, como país, se mira a sí mismo de las ciencias sociales. Durante el siglo XX, las ciencias sociales peruanas se habían basado en la idea de la excepcionalidad del Perú. Por historia, geografía y cultura, Perú era considerado un caso aparte, para el que no valían las entradas teóricas que se aplicaban en otros países. Para entender el Perú, debían desarrollarse herramientas propias. En este sentido, el giro territorial puede ser leído como un paso en la superación de este paradigma de la excepcionalidad. Finalmente, es cierto, como se señala muchas veces, que el giro territorial carece de un marco teórico unificado. Lo que encontramos hasta el momento son nuevos problemas y preguntas, así como algunas intuiciones de por dónde podrían ir las respuestas. Sin embargo, esto no necesariamente es un problema. La falta de un marco teórico unificado incentiva estudios que parten de entradas diferentes e incorporan nuevos elementos: economía institucional, antropología simbólica, ciencia política, sociología rural. Como resultado, se ha incrementado mucho nuestro conocimiento del mundo rural. Sabemos más sobre sus dinámicas
y sobre sus diferencias internas. Sabemos más sobre las relaciones entre las ciudades y la manera en que los habitantes del mundo rural identifican, construyen y defienden sus territorios. También sabemos más sobre los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de las iniciativas de desarrollo. Y sabemos que estos factores no son siempre los mismos, porque lo local, el territorio, importa. Gracias. Gracias. Estoy atendiendo un pedido del presidente de CEPIA para que lea los comentarios preparados por nuestra amiga Flica, que tuvo un problema burocrático en el aeropuerto esta mañana. Comienzo la lectura. Debo una disculpa por no haber podido viajar. A los organizadores de esta sesión del CEPIA, a Raúl Hernández, cuya ponencia de balance debía comentar, y a todos los participantes. Antes de comenzar con mi comentario, quisiera sumarme a los recuerdos y pensamientos de todos con relación a Carlos Iván de Gregorio. No fui amiga personal suya, pero guardo por él inmenso respeto, por su integridad como persona, su compromiso con los grandes temas del país y esa capacidad suya de no dejar que sus logros personales y profesionales lo convirtieran en una vaca sagrada. Me impresionó ver que en San Marcos, todavía meses después, los estudiantes pegan papelitos en las paredes y escaleras diciendo: tus alumnos te despedimos de pie. Ahora sí, al comentario. Raúl Hernández Asensio elige hacer un análisis de la evolución de lo que ha llamado el giro territorial, tomando una expresión de Karl Offen para hacer un balance de los estudios recientes sobre las dinámicas territoriales rurales. Creo que su análisis ilumina varios aspectos de la manera en que se presta atención a lo territorial y de las preguntas que se hacen, y saca a la luz diversas conexiones que al menos a mí no eran evidentes. En ese sentido, el balance cumple su cometido, invitándonos a apreciar el derrotero de la mirada territorial que ha acompañado a los diversos enfoques con que se ha procurado abordar la heterogeneidad del espacio rural y de sus articulaciones con lo urbano. Se trata de un balance complejo, porque debe moverse tanto entre la producción académica y la que deviene de los estudios que analizan el impacto de las políticas públicas, que en sí mismas han tenido sus propios giros. Voy a detenerme apenas un poco en la parte principal de su revisión del giro territorial para centrarme en el contrapunto que plantea con relación a los estudios sobre territorio en la Amazonía peruana. La primera observación que yo haría es que me parece que hace falta una referencia al, digamos, paradigma de la planificación en el quehacer del Estado peruano, tanto para situar la pérdida de la dimensión territorial en la agenda de investigación rural, como su reaparición de la mano de los organismos internacionales. En el esquema de la planificación estatal, el espacio territorial era una dimensión central, pero en el enfoque modernizador, pensemos en el gobierno militar de Velasco, el Estado peruano asumía que él mismo era el actor principal representando los intereses mayoritarios. No estaban en ese enfoque los elementos, los ingredientes que dan sustento a una mirada moderna de la dimensión territorial que son los actores sociales. El poder distribuido, las preguntas sobre la gobernabilidad, institucionalidad, derechos, etc., que asoman de la mano de los organismos internacionales y de las políticas públicas que estos impulsan, y que poco a poco se han ido planteando desde la sociedad civil. Me pregunto en ese sentido si el balance debiera haber partido por prestar atención al rol de los cambios introducidos en la teoría social por los planteamientos de pensadores como Alain Touraine y los cambios que derivan en la visión que se tiene de lo social, incluido lo rural. Varios de los conceptos que explícitamente varios autores en el análisis
de la dinámica del territorio derivan de estos cambios. Mi segunda observación a este acápite es que se echa de menos una reflexión acerca de la diferencia entre esta mirada territorial y la que resulta del uso del concepto de espacio subrayado, más habitual en la literatura sobre los Andes y con relación al cual se ha producido una cierta elaboración conceptual y metodológica. Pienso, por ejemplo, en los análisis de Efraín González de Olarte sobre espacios regionales. Esta gramática de los espacios también ofrecía un campo para ese nivel meso, que el balance hace notar que ofrecen el enfoque de desarrollo territorial rural. Creo que una clarificación de las diferencias ayudaría a entender el cambio de enfoque. Paso ahora a otro asunto. El balance señala un contraste entre la presencia de lo territorial en los Andes y la Amazonía, y se enfatiza el peso de lo territorial en la producción académica, básicamente como producto del activismo de los académicos en apoyo de las demandas indígenas. Tiene razón Raúl en señalar esta conexión, pero yo diría que hay más que eso y voy a plantear algunos elementos. Me parece inevitable, sea por procesos de colonización recientes, por procesos de integración más antiguos o por la propia creación de las comunidades. No hay manera de estudiar las dinámicas rurales, aún de las zonas más aisladas, sin historizar el paisaje, buscando identificar los elementos sociales y políticos que lo han transformado, al mismo tiempo que captar las continuidades. No se trata de procesos continuos, sino con idas y vueltas. Por ello, salvo contadas etnografías, todos los estudios parten de este hecho. Por esa razón, también existen para el ámbito de la Amazonía diversos estudios de corte regional o subregional, un tipo de producción a la que el texto no hace referencia. Aquí hago una propaganda a un texto publicado por el IEP que se llama Órdenes y desórdenes en la selva central. Las aproximaciones de corta y larga duración se intersectan mutuamente en los estudios de Amazonía. De otro lado, porque en el caso amazónico está claro que las comunidades son expresiones localizadas de los pueblos indígenas, es inevitable referirse a unidades espaciales mayores que la comunidad, donde se intersecan territorios y circuitos con diversas lógicas y en los que coexisten diversos actores e intereses. En estos espacios tienen lugar dinámicas territoriales con diverso grado de conflictividad, con desarrollos diversos del mercado, de bienes, trabajo, tierras, y distintos tipos de articulaciones con ámbitos más amplios. Por eso también la aproximación socioterritorial resulta inevitable. En el caso peruano, el planteamiento indígena del territorio fue formulado por las organizaciones muy tempranamente, incluso antes de que emergiera en el ámbito internacional como un planteamiento central. Con el concepto de territorio, el movimiento indígena peruano buscaba inicialmente contraponerse al enfoque agrarista con que se empezó a aplicar la legislación de titulación comunal después de la reforma legal de 1978. Y más aún, desde que estos cambios se plasmaron en la Constitución de 1979. Desde la perspectiva de las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos, esta mirada agrarista desconocía tanto los requerimientos para su reproducción social como su perspectiva respecto de sus relaciones con su entorno. Más adelante, como lo recoge el texto, se dio en el contexto internacional una coyuntura favorable a la afirmación del derecho al territorio como base del derecho a la autonomía. Es en ese marco que diversos trabajos, mayormente a cargo de antropólogos, pero también de otros científicos sociales, han procurado, como señala el balance, analizar, inicio de comillas, cómo los pueblos indígenas construyen y representan su territorialidad, cierro comillas, pero también en qué consiste esa apropiación del territorio. No pues con un propósito exotizante, sino con el ánimo de entender de qué se trata esta dimensión social,
de qué deviene y qué produce en términos sociales y políticos. Si resultan abstractos o exoticistas, no es porque el estructuralismo o algún enfoque teórico así lo determine, sino porque reflejan una manera particular de entender las relaciones entre los diversos componentes de la sociedad-naturaleza. La línea de análisis del control vertical de un máximo de pisos ecológicos es fundamentalmente cómo funciona una economía natural, o sea, una economía no mediada por dinero, ¿no es cierto? Los Andes se encuentra en la época prehispánica que en un territorio los productos no circulan por intercambios basados en su valor de cambio, en fin, sino por relaciones de parentesco, ¿no? Es el ayu el que a su interior circulan los productos que todos necesitan. Por lo tanto, el ayu necesita tener parte de la familia, esta familia ampliada, con héroes, fundadores, etcétera, pues en las diferentes partes del territorio para lograr la diversidad de productos que el conjunto tiene. Entonces, no es una especificidad andina en el sentido de que creo que Murra era muy cercano a Polanyi, y esta discusión entre economía natural y economía monetaria, ¿no es cierto? En realidad los Andes aparecen como un caso notable, fantástico, impresionante, excepcional en ese sentido, de una economía natural. Pero una economía natural, entonces, ¿qué significa, no es cierto?, el copamiento por parte de los ayus de territorios múltiples, y luego el desarrollo de todo este análisis de colonias de más múltiples, etc. Bueno, a lo que voy es en que entonces la colonia significa absolutamente una ruptura, o sea, el análisis que se hace de la forma de ocupar el territorio prehispánico sobre este control vertical no tiene ninguna continuidad, ninguna línea de continuidad con la colonia, que introduce los dos elementos que no existían antes: la moneda para la circulación de los productos y la propiedad continua. La propiedad era discontinua, la propiedad, pero en fin, la posesión antes era discontinua. Supone una propiedad continua, nace una comunidad encerrada en unos linderos. Entonces, más bien son estudios que remarcan una fuerte ruptura andina. El estudio de Nuria Sala, por ejemplo, incluso sobre el valle del río Apurímac, ubica esta ruptura mucho más tarde, con el desarrollo a finales del siglo XIX. Ella estudia las comunidades de la parte alta del valle del río Apurímac que tenían cocales y que siempre habían tenido cocales en el valle del río Apurímac. La creación de los distritos en la zona baja del río Apurímac, Sibia, etcétera, rompe la relación de estas comunidades con estos terrenos, en la medida en que el municipio, la nueva autoridad, reparte los terrenos entre los propietarios, y entonces produce una propiedad que rompe esta relación, digamos, de zonas altas y cocas. No sé si eso tiene que ver con la increíble pobreza actual de las zonas altas y la terrible violencia de la zona baja, pero en todo caso quedó roto un territorio. El tema entonces es muy interesante, o sea, cómo agarramos estas entradas territoriales también desde la historia. Yo no sé si lo que podríamos decir de los estudios previos al enfoque de nueva ruralidad es que remarcan la continuidad. En realidad creo que más bien son estudios entre unidades productivas, el estudio de la comunidad tantos, o de la hacienda tantos, o de la cooperativa, o sea, no de territorio. Sin embargo, como lo recordaba también Federica, hay algunas cosas, algunos estudios territoriales que fueron muy importantes y que habría que ver por qué se rompieron. Eso sí que me parece interesante. Por ejemplo, el estudio de Jorge Flores Ochoa de los inicios de los 80, final de los 70, sobre los pastores de Paratía en Lampa, que trabaja toda la ruta de intercambios
de estos pastores de la zona de la Puna, ¿no? O los estudios que hizo Orlando Plaza de las relaciones entre pueblos y comunidades campesinas como estructuras de poder, el estudio de la región de las lanas de del mismo Flores Galindo y del propio Plaza, Efraín González con los estudios sobre regiones, y aún en historia el trabajo clásico de Manuel Burga fue sobre el conjunto de haciendas del Valle del Jequetepeque, o el trabajo de Luis Miguel Glave y mío sobre la ocupación del territorio de Mollantaytambo en el periodo colonial. Digamos, la idea de el espacio, el territorio, se desarrolló y hubo varias investigaciones en los 80, 90, pero en un momento se rompe y parece que la unidad de análisis se vuelca a la comunidad persistente, etc. Entonces yo quisiera, batizar un poco este periodo, ¿no? Ahora, ¿cuál es en realidad la diferencia entre estos estudios regionales o locales de los 80, 90 con estos estudios de nueva ruralidad? En primer lugar, creo que el enfoque de nueva ruralidad levanta bien la cuestión de que lo rural no es exclusivamente agrario y que supone relaciones ciudad-campo, relaciones de poder, de intercambio, etc. La pregunta, o lo que yo me pregunto, es si la diferencia está más en que los trabajos de nueva ruralidad, desarrollo territorial, etcétera, ponen un énfasis mucho mayor en la agencia, en lo que hacen, en las capacidades, en los vínculos, en el capital humano, en el capital social, etcétera, que en el tema de la estructura o incluso de las condiciones geográficas, ¿no? Hay un momento en la ponencia que, recogiendo estudios, si no me equivoco, el de Escobal, uno de los de Escobal, menciona Raúl Hernández sobre que regiones con dotaciones naturales similares tienen resultados muy diferentes en sus niveles de desarrollo, porque lo importante no son las condiciones naturales, las dotaciones naturales, sino la estrategia de los actores. Efectivamente, hay una, sí creo que es la página, sí. Dice Escobal y Torero que lo que parecían ser diferencias geográficas considerables en niveles de vida en el Perú pueden ser casi totalmente explicados por otras variables, ¿no? Una determinada concentración espacial de hogares, características no geográficas como los activos públicos, privados, etc. Sin embargo, el Raúl Hernández, y citando también a Escobal, pero creo que acá es Escobal y Ponce, se menciona lo siguiente, ¿no? En otro estudio dice: la mayoría de estas provincias con dinámica de crecimiento se encuentran en la costa, mientras que se hace evidente que partes importantes de la sierra se van rezagando en el crecimiento, generando una estructura espacial que tiende a polarizarse. Es decir, la pregunta es: ¿qué tanto integramos las condiciones geográficas en los análisis territoriales? Es decir, hay por momentos algunas reflexiones sobre de nueva ruralidad o desarrollo territorial en lo cual el dato geográfico no parece relevante, y sin embargo creo que no sé si soy de la vieja continuidad, pero sigue teniendo una notable vigencia porque se asocia también a la facilidad, dificultad de construcción de activos públicos, a la capacidad o no de desarrollo de mayores densidades poblacionales, etc. Entonces, hay algo más que agencia, me parece, en el tema de las dinámicas territoriales. Me falta bien poco, y entonces paso rápido varios de los temas. El tema de desarrollo territorial rural, o el enfoque de desarrollo territorial rural, ampliamente presentado, bien, muy interesante.
Una cosa que yo sí me dejó un poco de duda cuando Raúl Hernández presenta el enfoque de gobernanza territorial, y es que algo de la bibliografía allí citada no son tanto estudios, por ejemplo, en aquello que es la importancia o el liderazgo de las municipalidades en los procesos de desarrollo territorial, porque salvo el estudio de Raúl, que estaba dirigido a ver casos de liderazgo de municipalidades en desarrollo territorial. La mayor parte de la bibliografía es normativa, es muy importante, las comunidades deben cumplir un rol de liderazgo en el desarrollo para evitar bla bla. Las mancomunidades son muy importantes porque permiten superar las restricciones, bla bla. Yo todavía no veo un estudio donde espacios o localidades o territorios con dinámicas de desarrollo se muestre que hayan tenido, o sea, un estudio más bien hacia atrás, hayan tenido un fuerte liderazgo de su gobierno local. Yo sé que lo que digo no es políticamente correcto, pero que lo políticamente correcto es hablar bien de la importancia del liderazgo de las municipalidades. Sin embargo, la mayoría de procesos que uno puede ver no necesariamente tienen un liderazgo, ni siquiera una participación. Digamos, lo mejor es por lo menos la municipalidad no ha estorbado. No, pero entonces, tengo la impresión de que mucha de esta bibliografía es muy normativa, o sea, cómo debe ser. Más interesante es, sin embargo, la bibliografía asociada a gobernanza de la cuestión de los conflictos. Pero paso rápido, ahí dejo los conflictos, está muy bien, conflictos territoriales, pero paso rápido a los nuevos, a los temas emergentes, donde yo me esperé encontrar algo que no encontré, y lo quiero señalar en los minutos finales que me quedan, que es una discusión sobre ruralidad, sobre rural. ¿Por qué una discusión sobre rural? Porque yo creo que, digamos, si vamos a caminar a una definición positiva de ruralidad, es decir, no a la definición censal en la cual lo rural es el residuo de lo que no es urbano, y lo que es urbano ya sabemos cómo lo define el censo, ¿no es cierto? Entonces, una definición positiva de lo rural creo que tendría que remarcar, como lo hace esta definición que creo que está citada en el texto de Chekman y Verdeguer de la Ley de Territorios Rurales de México, que define a la población rural como aquella cuyas actividades están centralmente asociadas a la explotación de recursos naturales que por definición tienen localización. Es decir, yo compro 7 computadoras y puedo instalar un café internet en Purús, en Chiclayo o en Tarapoto. No sé, si yo compro una hectárea en el Bajo Piura, está localizada, es esa agua, esa tierra y no otra. Y entonces, la idea de una sociedad poblando, explotando, desarrollando un territorio, desarrollando en ese territorio el dinamismo demográfico de pequeña concentración, mayor concentración. Si hay más vías, hay mayor concentración, porque la gente se puede ir en mototaxi a su chacra, asociada a la explotación, a la producción de recursos naturales que tienen el rasgo de tener localización precisa, no movible, no movilizable. Entonces, lo rural es eso, lo rural es efectivamente, entonces, este espacio en el cual hay una sociedad que se crea con una densidad asociada al hecho de trabajar recursos territorialmente localizados. Yo creo que discutir territorios rurales, dinámicas territoriales rurales, en cierto modo debiera llevarnos efectivamente a ir enriqueciendo nuestro concepto de ruralidad o nuestras categorías asociadas a ruralidad, a la relación de estos territorios rurales con sus ciudades rurales, muchas de ellas, ¿no es cierto?, aunque sean ciudades, y a una discusión sobre políticas de desarrollo territorial. Creo que desarrollo territorial, desarrollo rural,
digamos, enfrentan retos que son los mismos, el de la dotación de servicios en sociedades que pueblan territorios amplios con escasa concentración poblacional, la dotación de vías, etcétera, que plantearía entonces la necesidad de trabajar políticas desde espacios territoriales, mucho más que desde líneas sectoriales agrarias. Bien, muchas gracias. Tenemos a la pregunta del público 20 minutos. Buenas tardes. Pero me parece que es un excelente trabajo y alrededor de las banderías que te han clavado, yo creo que hay 2 o 3 ideas que quisiera yo lanzar. La primera, no estoy seguro si es que cuando tú lanzas la idea del paradigma de la continuidad, es una idea que se busca ir hacia un tiempo en el pasado como el siglo XIX o la colonia. En otras palabras, lo que yo quisiera que tú reflexiones es que si es que el paradigma de la continuidad está asociado al cliché del determinismo geográfico, ¿hasta qué punto ese cliché del determinismo geográfico tiene una temporalidad que podríamos, por lo tanto, estar de acuerdo con la crítica que te ha hecho Marisa, ¿no? O si es que es un determinismo geográfico cuya temporalidad está asociado más a los paradigmas de desarrollo, a los programas de desarrollo, antes que a una visión de los espacios regionales como los investigadores del siglo XIX o la colonia lo han hecho, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que habría que, por lo tanto, sí revisar esa propuesta a la luz de lo que se ha comentado, ¿no? Ahora, si es que lo novedoso es, como tú planteas, que ya no es tan determinante la dotación natural, si eso es lo novedoso, y que por lo tanto las dinámicas territoriales ya no se explican por la dotación natural, aunque ahí hay una cuestión media dialéctica sobre que ya no es determinante de cierta manera, pero sí sigue siendo determinante, típico de Cobal, ¿no? Digamos, yo sí creo que ahí hay una cuestión que vale la pena profundizar, ¿no? Pero en todo caso, me parece extraordinario lo que Marisa ha levantado y a ver cómo tú comentas o reaccionas, ¿no? Y lo segundo es que sí, pues, o sea, yo creo que el concepto de, digamos, cuando viene el boom, es casi como un boom, el concepto de territorio, pues con diferentes enfoques fuera de la economía surge que el territorio es una construcción social, etcétera, ¿no? O un proceso social de construcción de temas de identidad cultural o de construcción social de una gobernanza, etcétera, y bueno, economista o no, algún nivel de productividad y de competitividad. Pero ahí yo sí coincido con los comentarios de Flica y Marisa en el sentido de que ahí sí yo creo que hay una cuestión de los espacios regionales, las historias regionales, ¿no? No sé, acá tenemos a Rodrigo Montoya seguramente sentado, los famosos ejes regionales, los 13 ejes regionales de Rodrigo Montoya, con aquel libro de Capitalismo y no capitalismo en el Perú, quizás un título no muy feliz, pero el libro plantea una propuesta interesante. Yo sí creo que hay un elemento en la investigación histórica en el Perú que habría que introducir, ¿no? No sé si hasta el tema del modelo prehispánico y su ruptura colonial, pero yo sí creo que la configuración de espacios regionales, ¿no? Mucho más allá de lo que significa un determinado territorio físico, sino desde el punto de vista de una construcción de estas comillas, proceso social de construcción, ya sea con una dimensión cultural, económica o política, ¿no? Entonces ahí sí habría que remontarnos entonces a una cuestión de mayor marco temporal. Entonces, conclusión, parecería ser que hay un reclamo de un mayor horizonte temporal en el excelente balance que has hecho, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Luis González Percepes. Coincido con Manuel en el sentido de que es un trabajo bastante acabado, bastante ambicioso y bastante riguroso.
pero tenía 2 o 3 preguntas. La primera era, existen varios procesos modernizadores que de alguna manera han tenido su propio ritmo y le han dado dinámicas a los territorios. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de las microfinanzas rurales, que en todas sus dimensiones, ya sea banca comunales, acciones de desarrollo, no programas de crédito. Y de alguna manera ese inyección de dinero a las zonas también ha configurado algunos territorios que antes se veían desatendidos por pobres, a territorios a los cuales la banca hoy en día ya los llega a atender. Entonces eso, en la selva es un claro ejemplo. Cuando una caja o un banco abre una nueva agencia, es porque existen ahí ya algunos sujetos de crédito que mueven 2 o 3 millones al mes, y eso de alguna manera ocurre en varias zonas rurales que a veces por ausencia de información se nos escapa. Lo otro es también el rol de las remesas y de alguna manera los traslados de capital de un lado a otro. O sea, cada vez las remesas son más fuertes y generalmente es hacia las zonas rurales donde se dan esos procesos. Y lo tercero es, no sé si es que va en esta dinámica rural, pero existe una fuerte presión cada vez mayor, creo, sobre el valor de la tierra en los espacios rurales, que también les está dando otro enfoque. O sea, una hectárea que antes podía valer 10 o 12 soles por estar alejada, hoy si tiene agua, hoy si hay un acceso, si hay un potencial, vale mucho más. Y eso crea presión y a veces conflictos del mismo tipo que pueden ser mineros antes de esa situación. Entonces son, creo, procesos modernizadores, impulsos del mercado a veces, que no nos sentamos a ver, pero que van configurando también, creo, nuevas dinámicas de esos territorios con sus ciudades. Gracias a la autora y a los comentaristas por compartir sus ideas. Yo estoy de acuerdo con Raúl que una pregunta central de los trabajos territoriales en los últimos años ha sido por qué frente a fuerzas globales tan poderosas y tan uniformantes de los procesos, distintos espacios y distintas sociedades responden de manera tan diferente. Y eso creo que nos orientó a muchos a meternos a tratar de entender las dinámicas territoriales y las fuerzas que juegan al interior de los territorios. Y creo que en esa mirada al interior del territorio, por lo menos algunos hemos ido redescubriendo o volviendo a poner atención a la importancia determinante de los procesos globales y de los procesos que vienen de fuera del territorio. Y a lo mejor entender que en el mejor de los casos, lo que los territorios logran hacer es medio gobernar, medio negociar su posición en la globalidad. Pero yo por lo menos soy bastante más escéptico de las posibilidades de estos procesos de desarrollo endógeno de lo que era hace 5 o 6 años. Y creo entonces, un comentario a la última parte de tu ponencia, Raúl, sobre preguntas hacia adelante, tengo la impresión de que hacia adelante vamos a ver más atención puesta en esta relación entre territorio y lo global. Es decir, movernos más. Si tú dices que la transición fue de lo micro a lo macro, a lo meso, creo que en los próximos años vamos a estar viendo mucho más el juego entre lo meso y fenómenos extraterritoriales que vienen de arriba. Gracias. Buenas tardes. Washington Calderón, de la Universidad Nacional de Piura. Realmente me ilustró la ponencia. No estudio esta parte, pero interesante lo de la autora Henry sobre la economía natural y la economía monetaria, ¿sí? Y el tema de la horizontalidad y la verticalidad. Si nosotros hacemos en el aspecto de la naturaleza, y si jugamos temperatura en función de altura, entonces vamos a tener que en la parte baja vamos a tener, ¿sí?, una diferencia de temperatura con respecto a la parte alta. Por lo tanto, la influencia climática se va a dar, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? En este concepto que está trayendo sobre el giro del territorio, es si se está mirando este tipo de análisis, ¿cuál es el perfil del nuevo líder que se está gestando dentro de esta nueva concepción? Bueno, mi intervención es para hacer una pregunta y un breve comentario. La pregunta es si hay un autor ausente, por lo menos en la exposición, no sé si en la ponencia, que son los organismos internacionales
el Banco Mundial, el BID, la cooperación internacional, y de los cuales no se ha dicho nada en la exposición. Hay una vertiente que ha aparecido con toda claridad que viene de todo lo académico, antiguo, desde el muro de la edad. Y la noción de territorio empezó a gestarse el día mismo en que se dio la reforma agraria en 1969. Una semana después, en Oxapampa, apareció la primera organización amazónica del país, para decir algo muy simple en un memorándum al presidente de la República: tienen que reconocernos nuestra tierra grande. Todavía no se decía territorio, pero era el bosque, era este espacio en el que es posible la vida de un pueblo indígena o la vida de muchos pueblos indígenas al mismo tiempo. AIDESEP se forma en 1980 y la reivindicación central de AIDESEP se organiza a partir del territorio, como lo ha señalado Flica en su comentario. Entonces hay una vertiente que viene del propio país y de un sujeto, de un movimiento indígena propio, que coloca en el escenario del debate conceptos y problemas nuevos y distintos. Y el territorio es uno de ellos. No le corresponde a los organismos internacionales nada parecido a esta originalidad, sino al contrario, una política de reacción frente a todo esto, una apropiación del concepto de territorio y una intervención en pequeñas y grandes políticas de pequeños y grandes espacios regionales que nada tienen que ver con la noción de territorio indígena, sino con la cuestión sencilla del espacio, los censos, los municipios, las municipalidades y, en cierto modo, las regiones. Mi comentario principal es que ha habido una ausencia, por lo menos en la exposición, y en esos años 80 aparece un sujeto que es el movimiento indígena grande por su cuenta, con los resultados que conocemos hoy, y al mismo tiempo un sujeto nuevo en la política peruana, que es la participación directa del Banco Mundial, de los organismos internacionales, de la cooperación, para intervenir en el Perú a partir de pequeñas políticas, fondos de aplicación, dineritos para investigación y abrir un espacio nuevo que está conectado con el espacio académico, pero que tiene que ver con otro problema eminentemente político. Alfredo Calle Ruiz, miembro de la sociedad civil. Estamos hablando de territorio, pero el Estado y el Gobierno en los últimos años tiene un planteamiento de política de ordenamiento territorial y ahora hablamos de zonificación ecológica y económica. Creo que son políticas que se están manejando actualmente. Yo quisiera saber hasta dónde ha llegado la articulación para poder hablar, digamos, tanto de un ordenamiento de desarrollo territorial rural, porque es lo que nosotros estamos manejando ahora, políticas nuevas de un ordenamiento territorial que no ha avanzado hasta ahora, ¿no? Y una zonificación ecológica que tampoco como un instrumento nuevo ya no tiene y se maneja como es debido. Yo quisiera saber si es que dentro de CEPIA se ha trabajado en algo sobre ese aspecto. Buenas tardes, Telmo Rojas de Cajamarca. La última intervención me ha animado también a poder hacer una pregunta a los ponentes. Estoy completando 15 días acá en el norte y tiene la urbe de Cajamarca, tiene la urbe de Tumbes, tiene la urbe de Piura, y el agro está con sed, las represas, las grandes represas se están colmatando y además tienen muy poca agua. En toda la costa, la sierra y la selva parece que nos vamos a quedar sin agua, debido a que en la cabecera, en los Andes, en la sierra, se está destruyendo la biodiversidad por desertificación antrópica y se está destruyendo toda la zona de la recarga de acuíferos. Eso tiene que ver con la Jalca y con el páramo, y tiene que ver con que en la costa haya el 70% de la población, pero solo llueve el 1.8% de la lluvia nacional, mientras que en la cuenca del Atlántico vive el 26% de la población y llueve el 98%. Todos los ríos de la costa, sin excepciones, han bajado sus caudales
en los meses secos. El Amazonas probablemente ya el año pasado quedó sin zonas que sean navegables por la bajada de eso, y eso se debe básicamente a la falta de descarga de acuíferos en la sierra. Probablemente no es un solo problema de la sierra cajamarquina, sino de todo el Perú. Estuve también en Moquegua y veo que hay ese mismo fenómeno. Pregunto a los ponentes, esta desertificación antrópica es un proceso que se está dando, no debe de ser abordado por el CEPI, o no ha sido abordado por los investigadores. Gracias, Telmo. Vamos a dar la palabra a Raúl para continuar la ponencia. Gracias, Bruno. Bueno, y gracias a Marisa y a Roxana por sus comentarios y a todos los que han intervenido por sus preguntas. En realidad, con la mayoría de los comentarios estoy de acuerdo. Como suele ocurrir en estos casos, bueno, de todas maneras hay unos con los que no estoy tan de acuerdo, quiero comentar algunas cosas. Sí es cierto, como dice Marisa y como ha repetido en algunas de las otras intervenciones, que en el fondo la realidad siempre es más matizada. Es más matizada en el sentido de que ni los autores tienen una perspectiva tan unilateral como yo quizá forzadamente la he presentado un poco para mostrar las diferencias, ni tampoco en las determinadas épocas que he diferenciado antes o después del giro territorial, años 70, años 80, años 90, todos los autores pensaban igual. Sí hay más matices en cuanto a corrientes diferentes, en cuanto a autores que conviven y en cuanto a matices dentro de la obra de los autores, sin duda, ¿no? En el caso de John Murra, que el comentario que ha hecho Marisa es claro. Yo en todo caso no traía acá a Murra tanto el análisis en su aporte a la historia, con lo que estoy de acuerdo con tu comentario, sino la forma en la que el trabajo de Murra ha sido leído desde la perspectiva de las políticas de desarrollo. Y en ese sentido creo que Murra ha sido leído más, ha sido como uno de los pilares de ese paradigma de continuidad que yo me refería, en la manera que se ha leído, no tanto en la obra de él y en sus aportes a la misma historia. Con la mayoría de los comentarios que leyó Roxana estoy de acuerdo. Si realmente la parte de la Amazonía hay partes de bibliografía que no han podido ser incluidas ni en la ponencia expuesta hoy ni en la ponencia escrita, y creo que eso es otro tema en general, y es que si seguimos avanzando a medida que profundizamos en las referencias, en las influencias que llevan este giro territorial, seguimos encontrando cosas. Y con referencia a la pregunta que hizo Rodrigo hace un ratito, al comentario que hizo sobre los movimientos sociales, yo en la primera diapositiva que les pasé colocaba tres circulitos: un circulito que era el mundo académico, un circulito que era las políticas de desarrollo, incluyendo tanto las estatales como las multinacionales, y un tercer circulito que eran los movimientos sociales. En ese sentido, yo creo que este giro territorial es parte de la intersección de esas tres fuerzas, de esos tres vectores. La ponencia se ha referido a la parte académica porque creo que la influencia del giro territorial en los movimientos sociales y la influencia del giro territorial en las nuevas políticas públicas, unificación económica, políticas de certificación, etcétera, darían para otra ponencia distinta probablemente. Y bueno, los demás son comentarios más chiquititos respecto a cosas, autores con los que tengo interpretaciones diferentes, etcétera, pero no creo que haga tampoco el caso por no se ha discutido sobre esos temas. Entonces, no, ¿cómo se me escucha? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Perdón? No, yo ya terminé. Comentarios.